요말레스, 삼노탕오레스, 냠는체오레스. 이네 수 나솔라 다난시 지나 카레체고레사. 나소 케체 민도 이네 삼살라 mi shimpa nasola da nanda 징이라 징그도아. 데데 아니 서바가야레스 Practicar paciencia. Sí, sí, sí. 집에 paciencia로 왔어. 어떻게 서바가는 거야? 제 서바가디 건 거야. 소 저거라 서바가는 거야. 데데 미게 수 담나시 수 징그도나 그 데데 뭐네 서바간다. 집에 냐네 때 뭐네 차. 된단다. Pues dentro de la práctica de las perfecciones, pues practicar la perfección de la paciencia. Si como ha dicho, si en algún momento alguna persona nos está percibiendo como enemigo, incluso nos trata como enemigo, pues es el momento de practicar la paciencia, lo que hemos aprendido acerca de la paciencia. Y entonces ya toda esa situación le estamos dando un sentido. El enfado, dentro de las diferentes emociones aflictivas, la que más destructiva es, la peor, es el enfado. El enfado, cuando surge en uno, no solo se queda en uno, sino que también afecta y daña a la familia, a los amigos, a la pareja, a los hijos. Es algo que también no se queda el daño en uno, sino que está infringiendo daño en otros. Dentro de los engaños o emociones aflictivas, el enfado es algo muy malo, porque cuando el enfado surge en la mente de una persona, en ese momento esa mente está mal, es infeliz, y aunque tenga condiciones muy favorables no puede disfrutar de ellas, se le va el apetito, no le apetece hablar con nadie, por las noches no puede dormir, no puede descansar. Es para que veamos lo malo que es el enfado. Y creo que todos de alguna manera tenemos experiencia sobre este tema. No es como el enfado, no es como otras emociones aflictivas que también están presentes, pero que no son tan con esa intensidad, con ese daño, con ese malestar que provoca en la mente, como el enfado. Cuando surge el enfado, entonces nos impulsa a decir palabras hirientes. Cometemos esa negatividad de utilizar el habla de una manera que lastima a otro y hacemos daño a uno y a otros. Y el hecho de, a lo mejor teníamos una buena amistad, a lo mejor había cariño, pero un instante de enfado puede destruir esa amistad, ese cariño. El objetivo es ver el enfado con un montón de faltas, ver todos sus inconvenientes para así animarse a practicar la paciencia, el amor. Y de hecho, en el texto del Bodhisattva Charyavatara
ahí menciona Shantideva con mucho detalle, va listando un montón de inconvenientes del enfado, el enfado. Y eso está apoyando la idea de practicar la paciencia. 되게 나와줘be 언제 나와줘 우만 주변날래냐 콘드 님이 서버 건다 저와 생기 순반날 우만 주변 생기 순반날 콘드 되게 님이 되시고 숨을 También Chandrakirti en su texto de la entrada al camino medio también ahí menciona con mucho detalle todos los inconvenientes del enfado y todos los beneficios y cualidades que trae el cultivar la paciencia, y lo hace con detalle. 제가 콘도스에 있는 먼저 되게 감사하다 감숨나네 대바마도 수다 수메라 콘도요 말이야. El enfado, si lo ubicamos en el reino de existencia, hay tres reinos que son... Hay tres reinos, y en el reino del deseo es en el único donde se encuentra el enfado. En los otros dos reinos superiores no hay enfado. 제가 매게 되게 다운한다 더밍아 여러 다운한다 더밍만에 콘도티 네발 하면 되지. 가고만이 여러 제가 거의 님이 쉬어지 침버리다가 어떻게 Para que veamos el fuerte inconveniente que lleva consigo el enfado, que solo se encuentra en el reino del deseo, que cuando uno pasa a los reinos superiores, en el cual ve los inconvenientes de un reino y el deseo de un reino superior, entonces ve en el enfado tantos inconvenientes tan obvios que por eso ya en los reinos superiores el enfado es algo que no está presente. 콘도가 이미 있다지, 그렇죠? 한 수박공에다 장박공이래, 그렇죠? 콘도님 뭐 장박, 한 수백년에 딱小学 되니래, 딱 콘도를 님부터 해야 되다, 뭐 스코핑이래다, 가열라이 핑이래. El ver los inconvenientes del enfado da la base para practicar la paciencia, practicar el amor, y eso es importantísimo porque lo que directamente va a contrarrestar el enfado es justo estas dos cualidades de amor y paciencia. Reflexionar y meditar en el amor, en la paciencia, es una de las cosas que también el Buda en primer lugar ha enfatizado y mencionado, y no solamente el Buda, grandes eruditos, maestros de la India, también ellos han mencionado con hincapié los inconvenientes que trae consigo el enfado y los beneficios que trae la paciencia. Nosotros como seguidores del Buda debemos de implicarnos en cultivar la paciencia y el estimar a los demás. Y en el momento en que notemos que nuestra mente se altera, que surja el enfado en nosotros, tratar de contrarrestarlo aplicando esa paciencia, ese amor, porque a fin de cuentas esa es nuestra herramienta que tenemos para ir contrarrestando el enfado. Así que cuando surja el enfado, practicar la paciencia. 대단 선인 최셔의 소들도 봐. 최 된다 먼저 저를 셔야지 가르스나 좀 먼저 데리들이 디프리 장에 샤바치에 공시에 그러봐. Para ubicarnos un poco en el tema que estamos tratando el día de hoy y también el día de mañana, estamos enfocando en cómo purificar esas negatividades, cómo purificar las acciones negativas, las faltas que cometemos.
샤돔 간데 제국으로 세팅 달마 주시 뒤돌마 셰 El objetivo que estamos tratando es cómo purificar nuestras negatividades. Primero, ver esas negatividades, esas faltas que cometemos y cómo estas pueden ser purificadas. Lo que también se llama como confesar esas faltas para purificarlas. 제가 샤바스데 좀 디바 샤바스 그러죠. 디바 샤바 겨와 공배다 겨와 사바디 공도 페이지 디바 샤바디 샤동치 다 샤동 디지에 걸어 림바 가지는 샤동치 버렸어요. Purificar, cuando decimos esa palabra purificar nos referimos a purificar las negatividades, las acciones negativas que cometemos. Todo esto también significa la importancia de cultivar la virtud, porque en la medida en la cual cultivamos más acciones virtuosas, las acciones negativas de manera natural empiezan a ir disminuyendo. Pero esas acciones negativas ya acumuladas, ¿cómo trabajarlas? ¿Cómo eliminarlas? 디바샤에서 시부 지금 좀 매진할 때 좀 시부지 차요. El purificar las negatividades es algo que tiene que ser primordial en nuestra vida diaria. 그리고 간데스 게 좀 처그레스. Primero, ¿cómo es que surge? 그리고 말아도 된주고 밀려 рем버치 내대 야고치 토요 그러스. Nosotros ahora mismo tenemos un precioso renacimiento humano. 된주고 밀려 рем버치 야고 내대지 토네 만줄라 상로 땅에 열을 수수지에 열을 구급 열을 봤어. El hecho de que le llamemos precioso renacimiento humano es porque tenemos esa capacidad de reflexión extraordinaria. Tenemos una maravillosa oportunidad. Tenemos como esas condiciones necesarias para hacer algo realmente extraordinario. 제가 다리 된주고 밀려 рем버치 야고 내대치도 구고 야고 내대지기 아니 디버샤에 단 제바지에 디샤노 야고 쯤어도 봐니나 마와는 그거 내대 라하고 싫어했다. El pensamiento es el siguiente: el haber obtenido este precioso renacimiento humano es una oportunidad que ahora tengo, una oportunidad extraordinaria, maravillosa, una oportunidad para purificar negatividades, para arrepentirnos de nuestras negatividades. Difícilmente tal oportunidad se vuelva a repetir. 제가 된주고 님을 레바 시도와 된주고 님을 레바스. Por eso se enfatiza tomar la esencia de este precioso renacimiento humano. Tomar la esencia. Se dice que tenemos, es precioso el renacimiento humano porque tenemos 8 libertades, 10 dones, unas condiciones extraordinarias de la cual tenemos que tomar su esencia, sacarle el máximo provecho. 님부디 약셰딩은 저기 아니 배지 개와 신디 아니 개와 떡심을 사토해지도 신디 배나사다 개와 토는 점에만 개와 먹고 니서 당도 니스나 디버사. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a este precioso renacimiento humano? Recordando por un lado que nosotros desde tiempos sin principio estamos tomando renacimiento uno tras de otro. Y en cada uno de esos distintos renacimientos hemos cometido muchísimas acciones negativas. Hemos cometido negatividades desde tiempos sin principio. En cada uno de los renacimientos que hemos tomado hemos cometido muchísimas negatividades. En este mismo renacimiento hay negatividades, acciones negativas que recordamos que hemos cometido. Y también en este mismo renacimiento hay negatividades que no recordamos o no las reconocemos, pero no significa que no las hemos cometido. Así que hemos cometido mucha negatividad a través de nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos.
새로 응가만 해서 좀 미기 통교 말입니다. 소소 쳐봐지죠. 선제 통제랑지 선제 통제랑지 파마제바다 마마제였으면 납사로. Y hemos tomado renacimientos desde tiempos sin principio y hemos cometido negatividades desde tiempos sin principio. No lo vemos ahora. Como al igual cuando nos dicen que todos los seres, no hay un ser que no haya sido nuestro padre, nuestra madre, es una idea de la cantidad de renacimientos que hemos tomado. Porque en cada uno de los renacimientos que hemos tomado, hemos sido hijo de un padre y de una madre. Hemos tenido un padre y una madre. Y en cada una de esas vidas que hemos tomado, muchísimas vidas que hemos tomado, en cada una de ellas hemos cometido negatividades, muchísimas negatividades. Y yo creo que simplemente observando nuestra conducta de esta vida nos damos una idea de con qué facilidad cometemos negatividad. Porque observando esta misma vida nos puede dar una idea de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Porque, para empezar, el que podamos tener este precioso renacimiento humano, que es algo muy bueno, esto es resultado de causas y condiciones que yo mismo he creado. Y lo que estoy experimentando, que a veces no es nada agradable, es consecuencia de acciones negativas. Acciones negativas que he acumulado en vidas pasadas, acciones negativas que he acumulado en esta misma vida. Cuando uno comete una negatividad, es crear causa. Ahí creas una causa y esta va a traer una consecuencia desagradable. Cuando se crea una causa, significa que va a traer una consecuencia, un resultado. Si esa causa es una acción negativa, el resultado de esa acción negativa se va a experimentar. Si utilizamos la imaginación y pensáramos darle una materia física a nuestras negatividades, y las empezamos a juntar las negatividades que ha acumulado, le diéramos forma física, serían tan grandes, tantas, que serían más que el monte Melu. Porque no ha pasado ni una sola vida que no hayamos cometido alguna negatividad, aunque sea pequeñita. Porque si contabilizáramos las virtudes que hemos acumulado, sí, algunas pequeñitas andan ahí por ahí, pero las negatividades que hemos acumulado son mucho mayores. Entonces, cuando lo ponemos en la balanza, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Con más facilidad, pues las consecuencias de nuestras negatividades. Y si nosotros, sabiendo que tenemos apuesta un montón de negatividades, no queremos experimentar las consecuencias de esas negatividades, hay una manera de hacerlo, y es purificando esas acciones negativas. Si las purificas, ya no experimentarás su resultado. De las negatividades
las más graves, que por eso se le llaman los 5 crímenes atroces, son matar al padre, matar a la madre, matar un arhat, hacer sangrar a un Buda o crear cisma en la sangre. Estas son las peores de las negatividades que se pueden cometer, por eso se le llaman crímenes atroces, y son de las peores porque estas directito te llevan a los infiernos. Por eso se dice, si uno comete alguna de estos crímenes atroces, el resultado es inmediato, los infiernos. Te mueras directito a los infiernos. Directito. Pero hay una opción. Si uno purifica estas negatividades aplicando los 4 poderes oponentes, entonces no experimenta las consecuencias de esas negatividades. Por eso el propio Buda dijo, no hay negatividad que no pueda ser purificada. El Buda lo dijo, y yo creo que el Buda no nos va a mentir. Yo creo que el Buda nos habla con la verdad. Y por esa razón, si nosotros realmente confiamos, creemos en la palabra del Buda, entonces sabremos que pueden ser purificadas estas negatividades. Y buscamos purificarlas. Si negatividades tan graves como estas pueden ser purificadas, entonces la cuestión es cómo se pueden purificar las negatividades. Y es a través de aplicar los 4 poderes oponentes que se purifican las negatividades. Entonces, sabiendo, confiando que las acciones negativas pueden ser purificadas aplicando los 4 poderes oponentes, entonces uno decide, pues en esta vida debo aplicarme en los 4 poderes oponentes para purificar mis negatividades. Y debemos esforzarnos en purificar las negatividades a través de estos 4 poderes oponentes, que son como se llama poder, se llama poder para indicar que es como esa fuerza, porque para las negatividades necesitamos tener cierta fuerza que destruya, que contrarreste esa negatividad. Por eso se le llaman así, los 4 poderes oponentes. El primer poder oponente, y es muy importante, es el poder de la base. Sí, yo creo que estaría bien que escribieran los 4 poderes oponentes. Para que así cuando lo reviséis, es verdad, aquí están los 4 poderes oponentes. Los mencionamos ahora. El poder de la base. Y también es para
cuestionarnos acerca de por qué se le llama base. ¿Qué importancia tiene llamarle base? ¿Base de qué? Tindriki tensedi apachi rawa chondro sengi jabati tengi to. Sanje kunjo sonde jobsun rawa da chenju gu sen kombati rawa jobsun rawa da sengi kombati chondro sengi jabati tengi to. Y el poder de la base es la toma de refugio y generar la mente de la bodhicitta. Pena manzuki namchi nyanin chu kade jaba inanya. Muedala jobsun rawa man sengi jigarwa. Y de hecho, cualquier práctica budista que estamos llevando a cabo siempre comienza con la toma de refugio y generar la mente de la bodhicitta. Y cualquier práctica que hacemos, lo primero es la toma de refugio, porque de esta manera recordamos a las tres joyas. Después generamos la mente de la bodhicitta con el objetivo de recordar que lo estamos haciendo para el beneficio de los seres. Y de esta manera la práctica en la que nos involucramos va bien encaminada. Por eso se comienza siempre con toma de refugio y generar la mente de la bodhicitta. Y ese es el poder de la base. Cuando hablamos del poder de la base, significa tomamos refugio en el Buda. El Buda, y cuando hablamos del Buda, es recordar las cualidades que tiene el Buda. Recordar los beneficios de las enseñanzas. Y la Sangha significa recordar los beneficios de esos compañeros que forman la Sangha, esa buena compañía. Y por otro lado, generar la mente de la bodhicitta. Y cuando hablamos de bodhicitta es recordar los beneficios extraordinarios de esta mente de la bodhicitta. Y ese es el poder de la base. Recordar todos estos puntos, tenerlo muy claro en la mente, tenerlo presente y pensar también que eso está enfrente de mí, enfrente de esa Asamblea Suprema estoy. Y enfrente de esa Asamblea Suprema, yo estoy confesando mis faltas. Yo estoy recordando que desde vidas atrás, desde tiempos sin principio, he cometido negatividades, de las cuales ahora me arrepiento. En esta misma vida he cometido negatividades, de las cuales me arrepiento. Y el significado de esto es que por eso se le llama confesar las faltas, es para que de alguna manera pensemos, ante esa asamblea me estoy diciendo, perdonar mis faltas, perdonar mis errores, lo siento mucho haberlos cometido. Y es como pensar, lo siento, frente a esa asamblea, lo siento mucho, he cometido errores, de los cuales
me arrepiento. No he seguido las instrucciones del Buda muy bien. Por el contrario, he hecho lo opuesto a su palabra. Pena Pukashage, Leg Dojache, Amal Gonda, Shisho, Pugita, Amal Gonda, Yen Noisha, Leg Noisha, Tanya Chimani Chigmes, Pug Amal Gonda Shuet in the Yarma. Eso es muy parecido como cuando un niño se acerca a su madre y le pide disculpas. Le dice, perdona mamá, perdona que me he equivocado, he cometido un error, me arrepiento de haberlo hecho, prometo no volver a cometerlo. Entonces es la misma situación. Imaginen la situación, si la madre está enfadada porque el hijo hizo algo incorrecto, pero si el hijo se acerca, le pide disculpas, reconoce su error y promete no volverlo a cometer, ese enfado que tenía la madre se termina. Y al contrario, cuando la madre escucha esas palabras de su hijo, esa disculpa, entonces la madre, el enfado que tenía, desaparece. Y el amor que tiene a su hijo, que está ahí, pero en ese momento como que se vuelve más presente y quiere mucho a su hijo, lo estima más aún por la manera en la cual reconoce él mismo sus errores. Surge un fuerte amor de parte de la madre. Y ese ejemplo que os he puesto es también para aplicarlo cuando estamos confesando nuestros errores ante el Buda. Primero reconocer, he cometido muchos errores, me arrepiento de mis negatividades y le pides al Buda en tu corazón, por favor, disculparme de los errores que he cometido. De alguna manera lo que le estamos diciendo al Buda es, perdona mis errores, mi falta de respeto hacia la figura del Buda, mi falta de respeto a sus enseñanzas, mi falta de respeto hacia la Sangha. Reconozco mis errores, he cometido esas negatividades. Perdóname por esos errores. Trataré de no volverlos a cometer. Y es pensar, realmente cometí muchos errores. Como ver que uno ha cometido errores y se disculpa de esos errores. Mi mente es tan pobre que por eso he cometido errores. Y el problema de estas negatividades que he cometido es que voy a experimentar las horribles consecuencias de estos errores. Voy a experimentar el sufrimiento, consecuencia de los errores y negatividades que he cometido. Por favor, protégeme. Y el Buda tiene esa capacidad de protegernos, por eso reconoces que él puede protegernos y buscas en él esa protección.
sentirse mal por el hecho de que experimentará las consecuencias de esos actos. Las consecuencias de esas negatividades van a ser sufrimiento, sufrimiento de renacer en reinos desafortunados o renacer en condiciones muy desagradables, de mucho sufrimiento. El único que me puede proteger de tomar renacimiento en reinos desafortunados, el que me puede proteger de tener condiciones desagradables, de experimentar las consecuencias desagradables de mis actos, solo el Buda, solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes protegerme, tienes la capacidad de hacerlo. Por eso estoy confesando ante ti mis faltas y procuraré no volverlas a cometer. Entonces, pensándolo de esta manera, confesando las faltas de esta manera, es lo que llamamos el poder de la base. El segundo poder oponente, el poder del antídoto, es decir, poner un antídoto directo a esas negatividades acumuladas. Cuando hablamos del poder del antídoto, antídoto ante las negatividades. Las negatividades que llevamos en nosotros pueden ser destruidas si aplicamos su antídoto. Entonces, si hay un antídoto que contrarresta las negatividades, ¿cómo hay que aplicarlo? Antídotos contra las acciones negativas hay muchos, hay una gran variedad. Pero si tratamos de enfocarnos a lo que como antídoto que se reconozca directo para purificar negatividades, como para la confesión de las faltas, el Buda mencionó los siguientes, pues la recitación del mantra, en particular el mantra de las 100 sílabas, la confesión de las faltas de los bodhisattvas, contemplar la mente de la bodhicitta, contemplar la vacuidad. Esas son las que en particular se mencionan, pero en realidad antídotos que contrarresten las acciones negativas son muchísimos. La recitación del mantra, en particular el de 100 sílabas, que es el de Vajrasana, la confesión de las faltas de los bodhisattvas, contemplar, meditar si queréis llamarle, la mente de la bodhicitta, y el último es el de contemplar la vacuidad. Pero en realidad hay muchos más. Por favor, esta práctica de las prácticas de los bodhisattvas, que son las 25 faltas de la confesión.
Ahora voy a entrar en ello. Se me adelanta. Vamos. Todo esto que estoy hablando es precisamente para hablar de eso que se llama la confesión de las faltas de los bodhisattvas. Hemos mencionado, por un lado, la recitación del mantra de 100 sílabas, ¿vale? El contemplar, reflexionar acerca de la mente de la bodhicitta, contemplar la vacuidad, pero el que va a entrar de lleno es justamente en la confesión de las faltas de los bodhisattvas. Otra manera en que la conocemos es la práctica de los 35 Budas. Es que eso está en castellano, no es en tibetano. Sí. Sí, es la práctica en la cual, recitando los nombres de los 35 Budas, uno está purificando sus faltas. Y ahí es donde va a entrar. Ese es el tema a desarrollar. Y ese es el poder del antídoto. Esto que hemos mencionado son antídotos. Sin olvidar que cuando decimos antídotos, se refiere a antídotos para contrarrestar las negatividades. Cuando decimos poder del antídoto, ¿vale? Y ahí incluye todos los antídotos que sirvan para contrarrestar o eliminar las negatividades, las acciones negativas. Entonces, eso es lo que significa el poder del antídoto. Algo que te sirve para destruir las negatividades acumuladas. Por eso se le llama antídoto. La importancia de ello es que en la medida en la cual conseguimos que las acciones negativas vayan perdiendo fuerza y disminuyendo, de manera automática las virtuosas van a ir fortaleciéndose y en aumento. Porque ¿por qué nos interesa eso? Porque el resultado de las acciones virtuosas es bienestar. Resultado de las acciones negativas, sufrimiento. Y entonces, si aplastamos las acciones negativas, las acciones virtuosas se van a elevar. Imagina, si tú logras, por imaginar, eliminar todas las acciones negativas, todo, entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Acciones virtuosas. ¿Y por qué nos interesa acciones virtuosas o virtud? Porque eso trae como consecuencia felicidad. Felicidad en esta vida, felicidad en las vidas futuras, el poder, la base para tener esa felicidad y bienestar que buscamos, ahora y en el futuro. Y es por eso que nosotros decidimos, pues yo necesito fortalecer mi virtud, aplastar mi negatividad,
Así que tengo que esforzarme en purificar mis negatividades, en aplicar estos poderes oponentes. 다 디게나레 디발라 제바께 걸다 제바 제침 시베. Esas acciones negativas que cometemos, hay que arrepentirse de haberlas cometido. Y ese es un punto clave, el arrepentimiento de las negatividades. 디바 샤바이네레 제바 마게나 디바 시라 더그마레. Porque si nosotros cometemos una negatividad, pero no nos arrepentimos mucho de haberla cometido, no importa cuánto de otros poderes oponentes apliques, no la estás purificando realmente si no hay arrepentimiento. 제나 빼나저 코베나를 두로나 납산다가 토시 때문에 도디 파 매버서야. Es como, por ejemplo, si nos hubiéramos bebido veneno y sabemos que nos hemos tomado un veneno, nos entra una desesperación por quitarlo de nuestro cuerpo y nos arrepentimos de haberlo bebido. 제가 도디 코베나를 사마 똥제 제르그로나 소치그로 도디. 소치그로 시드그로. ¿Por qué nos arrepentimos de haber bebido ese veneno? Porque sabemos que ese veneno, al estar dentro de nuestro cuerpo, nos va a hacer daño y nos puede llevar a la muerte. Por eso nos arrepentimos de haberlo bebido. 다 되는 제바지제 다냐 또 통샤다 뺐사 손사페 코바나 메쇼가 난다로. Y cuando te das cuenta de que has bebido veneno y ya el estómago te arde por el veneno, te entra un arrepentimiento muy grande. 제가 대대지 깨고 그래서 이 사람 당도 살아와. 시부치. Ese es el tipo de arrepentimiento que estoy hablando. Como algo que te has bebido, te está haciendo daño y te pesa, te arrepientes de haberlo bebido. 그래서 그쪽이 제가 슈차서 되게 디바다고요. 그래. Y la clave está ahí, porque entre más fuerte es el arrepentimiento, más fuerte es la purificación. 변한 대로와 코알라 님이 코에 핀조를 님이 그쪽이 슈차 체와 뒤쪽에 타바동이 로디 야게 두고 데리다. Es como también, entre más defectos, más inconvenientes vemos en el samsara, más horrible vemos el samsara, más fuerte es el deseo de alcanzar la liberación del samsara. 그래서 코알라 님이 봐도 봐이나 타바 토에 솔로 싸놓고 끼고 말어. Y si nosotros no vemos, ni siquiera vemos defectos en el samsara, inconvenientes en el samsara, pues la idea de alcanzar la liberación ni aparece en nuestra mente. 그래서 뒤선다 가족 제바 슈치버 제바 지지기 디바 다야 슈치에서 뒤선다. Esa es la razón, ese mismo sistema es el que nos está llevando a decir, entre más fuerte es tu arrepentimiento de esas negatividades, más fuerte es la purificación de esas negatividades. 다 제바 게임도 좀 봐. 소소 디바디 센디 디바 소소 사바디 가로가로 하고 된데 네 디바인데 산디 배문에 지 되전데 디바인데 산디 되는데 소소 미게 도망나신 치. Esa es la razón por la cual es importantísimo el que nosotros seamos capaces de reconocer nuestros errores, reconocer nuestras negatividades. Es bueno recordarlo. Hice esto en este momento, hice aquello. Es como si los volvieras otra vez a ver tus actos, para que así el arrepentimiento sea más real. Hace falta pensarlo incluso así. Con esta persona he cometido estas negatividades, pues con esta otra, más negatividades. Hasta yo solito he cometido negatividades. Es bueno como identificarlos para que realmente salga el arrepentimiento. ¿Verdad que cuando nosotros éramos pequeñitos, pues no nos acordamos de las negatividades que cometimos?
Ya cuando tenemos 10, 12 años, pues ya como que somos más capaces de reconocerlo como error y recordar los errores que cometemos. Por eso en esta vida, a veces las acciones buenas que realizamos no las recordamos tanto como las negatividades, los errores que cometemos en esta vida. Y hemos cometido muchas negatividades, muchísimas. Con nuestro cuerpo, físicamente hemos cometido negatividad, el mal uso de nuestra palabra, otras negatividades, y pensamientos incorrectos, también cometemos negatividades. Y arrepentirse de las negatividades, lo que le puede dar más fuerza es recordarlas, pues en un momento hice esta negatividad, luego hice esta otra. El hecho de recordarlas, traerlas a la mente, incluso casi hasta verlas de nuevo, nos está ayudando para generar más arrepentimiento y aplicar este poder del arrepentimiento. Y este es el tercer poder, el poder del arrepentimiento. Reconocer esas negatividades y arrepentirse de haberlas hecho. La palabra en tibetano no le llaman arrepentimiento como tal, utilizan una palabra en la cual es una combinación de conceptos. Por un lado utilizan nampa, que significa correcto. Es como cuando dices correcto es opuesto a incorrecto. Cuando dices verdadero es opuesto a falso, en ese sentido. Correcto. También por eso escuchamos cuando nos mencionan una mente correcta, una mente incorrecta. Ya hablando en el contexto de acciones negativas, necesitas una mente correcta que extraiga esas negatividades, que saque fuera de ti esas negatividades. Este poder del arrepentimiento en tibetano se llama como extraerlo con algo correcto. ¿Qué significa? Como por ejemplo cuando se te clava una espina, eso te molesta, y lo que haces es quitártela, y ya te sana eso. Entonces lo mismo, esa mente correcta sería como la pinza que te quita, te extrae la negatividad. Y es entonces, esa mente correcta sería como tus pincitas con la cual extraes la negatividad. Entonces esa negatividad que hemos cometido lo va a extraer, lo va a sacar una mente correcta. Y este poder que llamamos en castellano poder del antídoto, lo que textualmente en tibetano significa es extraerlo con una mente correcta. ¿Qué quiere decir? Que esa negatividad que llevamos dentro es sacarla con una mente correcta. ¿Y por qué sacarla? Para así ya destruirla.
시바데 또 시바데 니발 라르민도 또 니발라 라르민도 또 Ahora pasamos al 4 poder oponente, el poder de la promesa, de no volverlo a cometer. El deseo de no volver a repetir esa negatividad. 니바다 레바스 시고요. 니바다 레바스. 니바스니 두가스 그래. 레바스니 야가 되래. Entonces, por un lado tenemos algo que es incorrecto, por otro lado lo correcto. 제가 딱 니바디 딱말 사차레스. 니바디 사차레. 딱냐말 말랑 수알 투멜리. 니바디 지금에. 니바디 지금에 생각. Y aquí significa, este poder significa que esas acciones incorrectas ya las hice. No las quiero volver a repetir. De ahora en adelante, en lo que me reste de vida, quiero actuar de manera correcta, sin cometer esas acciones negativas. 친제냐 춘이. 말랑 수아동 주는데 다 디바들이 지금에 써야 되더라. Sería como esa promesa que dice, en lo que me reste de vida, no voy a cometer de nuevo esa negatividad, esa acción negativa. 특히나 소소 말소서 내가 도자를 진짜 사왔지. 아니, 다들 여봤지. 또 망망만 내가 도자들이 좀 땅이 내가 그 친제나 내가 된데 최반이 싸운 지금에 말아 쏠 투네네 세르지. Es como si tú llevabas a cabo una actividad, un trabajo que es incorrecto, totalmente incorrecto, y lo sabes. Y entonces te arrepientes de haberlo realizado y dices, bueno, pues basta con esto. Ya de ahora en adelante no vuelvo a repetir tal actividad. Lo que me reste de vida no lo voy a volver a hacer. Es ese tipo de promesa. 정말 린다. 냐마냐 콜라냐바 미시마들이 냐바 자바니. 그러봐. 다냐 다냐 손도 다냐 내려냐바 지금에. Es como reconocer en el pasado, pues yo hice daño a estas personas. Pues ahora lo veo y no quiero volver a cometer ese mismo daño. Entonces lo que me quede de vida hasta que me muera, no voy a volver a dañarles. 당마냐 콜라 나선다 내선다 자바니. 다냐 지금에 콜. 어떤데? Es como decir a fulanito, lo traté con malicia, le hice daño, pues de ahora en adelante no lo voy a volver a repetir. Y esa es la promesa en la cual dices, no volverlo a cometer. Es esa promesa de no volverlo a cometer, de nuevo no volver a caer en ello, ese otra vez no. Y ahí están plasmados los 4 poderes oponentes, que cuando aplicamos estos 4 poderes oponentes, no hay negatividad, por más tremenda, incluso hablamos de las peores, los crímenes atroces, pues aunque sea un crimen atroz, la negatividad más grave, no hay negatividad que no pueda ser purificada a través de aplicar los 4 poderes oponentes. Y lo maravilloso de esto es que nosotros, todos los que estamos aquí, somos capaces de aplicar estos 4 poderes oponentes. No estamos hablando algo que se nos escape de las manos, que no seamos capaces. Somos capaces de hacerlo y purificar así nuestras negatividades.
맞아봐니나 산제 존대데 샤알 펜데 되게 제요 말이야. 소소 맞아. Porque si solo algunos fueran capaces de hacerlo, entonces sería como si el Buda solo favoreció a unos y a otros no. 소소 맞아. 산제 존대데 샤알 펜데 되게 제요 말이야. 산제 존대데 다라스는데 소소 샤얼다 숨래. Además, es algo que el mismo Buda lo menciona y nos incita a purificar nuestras negatividades y nos da estas instrucciones en las cuales todos somos capaces de poderlas aplicar. El mismo Buda cuando apareció en este mundo, se acercaron a él y le preguntaron, ¿cómo he cometido errores, he cometido acciones negativas, ¿cómo puedo quitarlas de mí, purificarlas? Y entonces el Buda contesta, cada uno tiene que purificar sus propias negatividades. Vean esto una clave, cada uno tiene que hacer esa purificación. No lo van a hacer por nosotros, cada uno lo tiene que purificar. Y pensarlo, el hecho de que el Buda haya dicho cada uno tiene que purificar sus negatividades, significa que el Buda no puede coger nuestras negatividades y así ya quitárnoslas de medio. Así como tampoco el Buda, todas sus virtudes, no puede decir, bueno, las comparto contigo, te las doy. Es algo que uno mismo tiene que trabajarlo. Y también es la clave de por qué se llaman poderes oponentes. Oponentes porque están opuestos a la negatividad, son contrarios a la negatividad, van a destruir la negatividad. Y poderes porque necesitamos aplicarlo con fuerza. Es esa fuerza, ese poder que destruye la negatividad. Y aquí en el texto preguntaba si tenemos la práctica de la confesión de las faltas, que se llama la práctica de los 35 Budas. Le digo que sí, está aquí en el libro de oraciones. Sí, también lo tenemos por separado. Sí, hay que estar en la página 63. No hace falta. Sí. Pues mirarlo. 63. La 39, cuando la práctica de las postraciones. 3.9, la práctica de las postraciones a los 35 Budas de la confesión. 3.9, sí. Bueno, antes de entrar en esta práctica, os voy a contar una historia. Y eso es para ayudarnos un poco también a entender esta práctica. Esta práctica, que en tibetano se llama confesión de las faltas, esta práctica, la primera pregunta que a lo mejor nos puede surgir es ¿quién la compuso? ¿Esto está compuesto por un gran erudito pandita de la India? ¿O está compuesto por un gran erudito del Tíbet? ¿O es palabra directa del Buda?
Y eso tenemos que habituarnos a cuando vemos un texto, lo primero que nos tiene que venir a la mente es de quién es, quién lo compuso. Y una vez que ya identificas el autor, que conocer su historia, qué tipo de persona era. Y de hecho, a nivel cotidiano también lo hacemos así. Cuando vamos a comprar algún libro o nos enteramos de un libro y lo primero que vemos es quién es el autor. Y si es un autor reconocido, que ya tiene otros libros, que tiene una fama, y dice, ah, pues esto será muy buen libro. Pues igual. Este texto en particular de la Confesión de las Faltas no está compuesto por un gran erudito tibetano, tampoco está compuesto por un gran erudito pandita de la India. Esto es palabra directa del Buda. Y de hecho esta práctica, para comprobar que es palabra directa del Buda, esta práctica la encontramos en los textos del Kangyur. El texto, bueno, es una colección de textos, son 101 volúmenes de textos que conforman lo que se llama el Kangyur. Kangyur significa palabra traducida del Buda. Entonces ya por decir Kangyur significa palabra directa del Buda. Y esto está en los tratados del Kangyur. Hay varios, ya nos ha dicho. Esto está en el tratado número 6, en donde ahí están unos sutras, y en uno de esos sutras está mencionado esta práctica. Y claro, ya al ver que esto es palabra directa del Buda, significa que tiene unas grandes bendiciones. Claro, y nosotros lo vemos así porque tenemos fe en el Buda y tenemos esa creencia en el Buda. Por eso venir directo del Buda hace para nosotros que tenga más bendiciones. Bueno, ya tenemos el autor, que fue el Buda. La siguiente cuestión es, ¿a quién se lo dio? O de la nada no había nadie y lo empezó a decir, o había una persona en particular, un contexto en particular en el cual dio esta práctica. Esta práctica se le conoce como confesión de las faltas, o también se le conoce como el sutra de la purificación de las negatividades. Y bueno, y aquí toca hablar un poquito acerca de cómo surgió esta práctica, su historia. Entonces, para que así podamos saborear un poco más esta práctica. El Buda, que aparece en este mundo, en la India, entonces este sutra fue dado a esos primeros seguidores que se llaman los primeros seguidores, que son el primer grupo al cual el Buda hizo girar por primera vez la rueda del Dharma.
자고 폼베리 라스 콜로 타마디 ñaño 라스 granoso. Entonces, perdón, me equivoqué. Cuando esta práctica se dio en uno de los giros de la rueda del Dharma. El Buda hizo 3 giros de la rueda del Dharma. El primer giro que hizo se dio en Varanasi. El segundo giro de la rueda del Dharma se dio en el Pico del Buitre. El tercer giro de la rueda del Dharma se dio en este lugar. Es un lugar muy sagrado en la India. Seguramente habrá un nombre en sánscrito, pero no me lo sé. Ñeño en tibetano. Para los que habrán ido a Bodh Gaya, está muy cerquita de la zona de Bodh Gaya. Perdón, es que dice, está muy cerquita. Puedes ir en autobús o en coche 5 horitas. Bueno, hay 2 cosas cerquísima, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Está con el chumbaresna? ¿Está tía? ¿Ñaño se parece? ¿Está? ¿Chanchu se va a tambo? ¿Se te tambo? ¿Chanchu se va a cholama se va, verdad? ¿Chanchu se va a cholama le tambo? ¿Sun songa yares? Cuando ni me daba sueño piores. Sueño se te daba ningún shela chimbala noche. Cuando se combal pe de nuevo. ¿Chumbares? Bueno, pues entonces, esta enseñanza se dio en este lugar, Ñeñon, y antes, cuando el Buda estaba en este mundo, sus discípulos que recibían la ordenación del propio Buda tenían que pedir comida. ¿Sí? Iban con el bol de mendigo, iban ahí a buscar diferentes lugares a que les pusieran pues comida, y luego ya se retiraban cada uno a su lugar a comer lo que la gente les había dado. Y eran 35 bodhisattvas que se dedicaban a eso, a pedir. Entonces, cerca de ese lugar estaba un reino que se llamaba Gyebokop, bueno, un lugar en el cual ahí estos 35 bodhisattvas iban por diferentes lugares a pedir, ¿no? para comer. Y en un momento llegaron a ese lugar donde estaba una mujer vendiendo té, estaba ahí. Pero la historia de ella es que estaba muy triste porque había fallecido su hijo. Y claro, ella al ver a los bodhisattvas que pasaban por la calle, pues pidiendo con su bol de mendigo, pues le vino a la mente el recuerdo de su hijo y se puso muy triste. Entonces la mujer, cuando vio a estos bodhisattvas que andaban por esa zona, los vio pasar enfrente de ella, se acordó de su hijo que había muerto y se puso muy triste y fue a hablar con los bodhisattvas y les dijo, por favor, les contó su situación, que su hijo había muerto y que si podían comunicárselo al Buda. Y si el Buda pudiera darle algo para purificar las negatividades, su hijo había fallecido, había cometido errores, si había algo que se pudiera hacer para eliminar las negatividades acumuladas.
아니 야 쉬지. 다 된도디 마송아. 부구디 디디잖아. Y los bodhisattvas, los 35 bodhisattvas, le dijeron a la mujer, tú no te preocupes que nosotros vamos a comunicárselo al Buda. Y se lo comunicaron al Buda. Y el Buda, al saberlo, entonces es en ese momento cuando da esta práctica de la confesión de las faltas, con el hecho de purificar las negatividades, recordando la historia del hijo de la mujer. 그래서 다 마오반 산지에 다 마오반은 한 미간데지 디디간데 주는데라 도딜라테 장초그레스. Y el Buda dijo, para que en el futuro cualquier persona que haya cometido negatividades sea capaz de purificar sus negatividades, os doy esta práctica. 그래서 다 쪼디 어디 숨바르게 내다 네 손에 대다 신제치. 신제 탄제 디디 중에 치. 너디 미스제 숨바냐. Y dio este sutra precisamente para el beneficio de todos los seres, para que cualquier ser sea capaz de purificar sus faltas. 하고 좀버데 때다 그 놈다르 쇼로와 놈다르 도디 안데스 말이스 놈다르 투스카레 놈바레. Entonces esta historia es para recordarnos cómo es que surge este sutra de esta práctica. 아, 다 니네마 도디기나네 도시부디네마 띵리. Y hemos hablado sobre los 4 poderes oponentes para purificar negatividades. Pues en esta práctica se mencionan estos poderes oponentes. 아, 되네. 다 Están tumshando. mencionados. tumshan도가 다 tumshadi 지나도 로션데 리그인데. 당도 좀 생기딜로. Vale. Vamos a entrar a esta práctica. La primera parte de la práctica es la toma de refugio, en donde dice homenaje a la confesión de las caídas de los bodhisattvas. Página 43. ¿43? 어디라 나만을 줘. ¿Eh? En este está en la 42, en el azul está en la 43. En la 42, ¿no? 42. En este libro está en el 42, en el de pasta azul está en el Perdón, yo 43. tengo el de azul. El azul está en el 43 y en este está en el 42. Termina ahora. Sí. Vale. Bueno, dices, yo y dices tu nombre para siempre, me refugio en el Maestro, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Ah, vale. Vamos a recitarlo juntos, ¿vale? Que aquí está reflejando pues el poder de la base. Y ahora, después de que lo recitemos en conjunto, nos los va a explicar. Homenaje a la confesión de las caídas del Bodhisattva. Yo, para siempre, me refugio en el Maestro, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en el Sangha. Y esto que acabamos de leer es el poder de la base. Si recuerdan lo que les estaba comentando al principio sobre el poder de la base, lo que significa aquí en este momento es como traerlo a la mente, recordar que estamos pues tomando refugio, buscando esa protección en las 3 joyas y también tratando de generar la mente de la bodhicitta. Y estos dos conforman el poder de la base. Y aquí es importante la parte que dice yo, para que tú digas yo, para siempre, de ahora en adelante, mi único refugio, Buda, Dharma y Sangha.
디순발라 아니 배 뒤긴도 뒤기지잖아 배 여매봐 안 딜교스 녀들은 마음을 드셨잖아 봐 루니 세들이다 디순 루니 세시고. Y aquí es donde uno está tomando refugio. Y el hecho de que diga para siempre es en el sentido de continuidad, de no dejarlo, de que mi refugio está en vosotros tres. Ya, 다 니네냐? 내가 돼 미래죠. 니들이 제рем징냐 좀지셔. 다 알아. 제рем징 꼴르다냐 좀디. Os voy a contar algo sobre la Amazoncapa. 다 라마종바바 다베 캬바차제 아니 베지 고노순 송아가 네 자달 피지 자달 저 자달스는 알아 자달 라마종바바다 지기 따오 우면다오던데 냐네 남치 아니 주진 장관님이 시에스 Vale. Entonces, la Amazoncapa, además de ser un gran erudito, conocedor de las enseñanzas con mucha profundidad, también él tenía esa visión directa de las deidades. Veía de manera directa a Manjushri y también a distintas otras deidades. 자, 제름칭이 아니 따오 다민 따오디 년인도 좀 봐. 아니 주진 장반이야. 그뒤에 주진 장반이야. 제름치 시에스기요. 아주 믿음이 끼시에요. Y la Amazoncapa, que se le conoce por esa descripción tan clara de la visión correcta de la realidad, cuentan que la Amazoncapa tenía también una relación muy estrecha con Manjushri. No solamente que era una visión la que tenía de Manjushri, sino que además podía hablar con él, con Manjushri, como si estuviera comunicándose con otra persona normal, así de cercano. 제가 제름징게 따오 스나 다민도 싫어. 튕주에 따와티. 에네 따오 또다 주리 또할때 니네 따오 터도디 튕주에 따오 님의 센점에 따오 님의 런지비 따오 전 먹고 여러와. 얘가 안에 지진 자만년 제지진 제름징 니 따오 니바디 니 따오바디 튕주에 따오레베 말레스. 건시지. Y en esa relación tan estrecha que tenía con Manjushri, que podía preguntarle dudas, como si le preguntara a una persona que está ahí, entonces la Amazoncapa, que tenía esa visión de la realidad y esa ausencia de identidad, esa visión de la interdependencia, entonces en algún momento la Amazoncapa le preguntó a Manjushri, la visión que yo tengo de la realidad pertenece, como hay diferentes postulados filosóficos, pertenece a la Chittamatra, pertenece a la Mayamika Svatántrika o pertenece a la Mayamika Prasangika. Mi visión de la que estoy desarrollando es de acuerdo a la Prasangika o no. 다 제름지야 지진 자만이 거리시다. 다 키랑게 니비 지진 자만이 키랑게 니비 따와디 따와 터도 우무 튕주고 따와디 예민도 스탄다 예민도. Porque la Amazoncapa ya había llegado a un tipo de visión, una visión, y por eso le preguntaba a Manjushri. Manjushri le contesta, la visión que tú tienes no es la visión última. 다 뭐 튕주고 따와 터도디 예민만다. 다 가르쳐 그랬어. 제름지 가르쳐 그랬어. 송인도 자만이 자른 초사 주지. Entonces, Manjushri le dice, todavía no tienes la visión última, la visión de la Prasangika. Y claro, al saber eso, pues la Amazoncapa le pregunta a Manjushri, bueno, ¿qué puedo hacer para poder ya lograr tener la visión de la Prasangika, la visión última? Entonces Manjushri le dice, vete a la cueva a practicar, meditar. 아, 자랄란 로그레스. 소인다. 로바 가르치고레스. 제르미스냐 뭐 아니 로마 수수 치고레스. 아니 민티게 자마양 로만 디디디시니 코르타고만 예스. 제르미지 콜라. 코 제르미지 기루 제치나 말. Y claro, con esa relación tan estrecha que tenía la Amazoncapa con Manjushri,
pues la Amazon Kappa le dice a Manjushri, bueno, me voy a ir a la cueva, ¿vale? ¿A quién me llevo? Porque tenía sus discípulos. ¿Cuáles de mis discípulos les digo que me acompañen? Y Manjushri le dijo, pues a fulanito, fulanito, fulanito. Entonces al final se llevó a 8 discípulos suyos a la cueva. 아다 자마양에 숨은 신지 자랄 페이지 그러가 알아 아주름 맞춰 페 자랄 뭐 페이지 아니 다 자랄 나 이제 좀 봐. 아니 동산디 뭐 참뭐 맨전 뭐 소사 지정 시버지 나마를 저름지 Vale. ¿Tiene un boli que me preste? Y entonces él se fue, la Amazon Kappa se fue a la cueva en la región en el Tíbet, en la región de Roca, que es justamente la región de donde viene Geshe-la. Y ahí, en esa cueva, lo que se puso es hacer justo esta práctica, la práctica de la confesión de las faltas, y acumuló 100.000 postraciones, junto con también 100.000 ofrecimientos de mandala. 다 동산데 순송아 여러와 배 차세네 저름직 차도 스탄데 세네 에네 저름직 다 투디 우 그래서 배 도도체 차세 haciendo claro porque las postraciones es conforme a esta práctica en donde cual te estás postrando a los 35 budas de la confesión, y hizo tantas postraciones, 100.000 postraciones, que al final pues la Amazon Kappa le salió aquí una cosita así durito, como un callo, ¿no? Será como algo durito aquí, de tantas postraciones que hizo. todo 네 되게 저름지 차세 네 와다 네들 도든데 저름지 차세 도도도 참아 그런자 돼요 이제요. En la Amazon Kappa es esta práctica de los 35 budas, estas postraciones en una región que, como les he dicho, de donde viene Geshe-la, y dice que esa cueva, que por supuesto ya es un lugar sagrado, todavía se ve la piedra donde la Amazon Kappa hizo las postraciones. ¿Está ahí? 왔다 들리잖아. 다 산제 순 송아여와 산제 순도 다 저름지게 한 처음 본도 스타인도 좀 봐. 당고 때라 되게 산제 순 송아는 시버디 롱제고 쓰죠. 근데 디시시가 롱제고 쓰죠. 어디 담보도 셰시 저름지. 산제 롱제고 되게 셰시 저름지. Entonces, 디시가 시버디다 저는데 시버디다 디시가 롱제고 쳤어. sí, 롱제보라. 어디게 셰시 롱제고 되게 저름지 셰시 담보도. Cuando la Amazon Kappa se puso a hacer estas prácticas de postraciones ante los 35 budas, 100.000 postraciones, y la Amazon Kappa podía ver a las deidades, pues la primera deidad que vio es el Tathagata, rey y señor de los nagas, el cuarto Buda que aparece. Lo vio clarito la Amazon Kappa. 어디게 저름지 당골 시버디게 안 저름지 셰시 도시 근데 담보티 티시 롱 개베스 근데 산제 순송 저 지안 저름지 셰시 연속 저름지 셰시. Y ese fue el primero que vio, pero a partir de ese rey, Tathagata, rey y señor de los nagas, ya a partir de ahí empezaron todos los 35 budas completitos que la Amazon Kappa percibió directamente con sus ojos. 뭐다 산제 순지 송아도 사명 아니 배짱 그지안도 셰시 버다 저름지. Así que la Amazon Kappa vio con sus propios ojos a los 35 budas de la confesión, completitos. 제가 디다 소 사이는 집어져야 돼. 주진 자만에게 안 제고 그래. 숨었나 신지 저름지 남아 있는 안디네 다 소산지 마버지 나는데 아니 저름지 꾸면다 타도도 니가 말이야. 당저 가서는 소나무 쳐도 이시초 네가 교딩고 여러와 어디래다 근데 안저게지 소수게 지금 메시바데 소수를 메시바데 가르치는 나라 소나무 충자 소나무 충자네 안저 신기요 말이야 데 나 안저 소나무 사고도 세 데리보다. Y es una práctica estupenda
porque a partir de ella uno acumula, aparte de que te sirve para purificar tus negatividades, es una práctica de acumulación de méritos. Gracias a esta práctica, bueno, el aspecto que da la Lama Tsongkhapa es que gracias a esta práctica, él completó todos los méritos, purificó sus negatividades, que le permitió tener por fin la visión última de la realidad, la visión de la Prasangika. Esa es la importancia de acumular méritos. Siempre nos lo dicen, hay que acumular méritos, hay que acumular sabiduría. Y es esencial para nosotros, porque cuando nosotros no llegamos a comprender algo, no lo entendemos, no lo sabemos, es porque no tenemos muchos méritos, estamos muy bajitos de méritos, y claro, como no tenemos méritos, pues por eso no lo comprendemos. Y esa es la importancia y la insistencia durante las enseñanzas de decir, no, acumular mérito, porque entre más méritos tenemos, más fácil vamos a poder tener esa comprensión. Gracias a esta purificación de las negatividades, a la acumulación extensa de méritos que hizo la Lama Tsongkhapa, por eso esas sutilezas que todavía no había llegado a comprender, las llegó a comprender. Eso que todavía no llegaba a conocer, lo llegó a conocer. Y es, por un lado, gracias a haber purificado las negatividades, y por otro lado, por la gran acumulación de méritos, que logra por fin desarrollar esa sabiduría última de la realidad. Y el hecho de que os haya contado la historia de la Lama Tsongkhapa es para que nosotros nos inspiremos y veamos cómo esta práctica es tan maravillosa, con el cual si aplicamos junto con ella los 4 poderes oponentes, estamos purificando nuestras negatividades. Bueno, ya es la hora de comer. Ya se acabó. Nos vemos a las 4. Sí.